Yo soy Diego Mendivelso, tengo 25 años, actualmente me dedico a manejar taxi en Bogotá, soy de la ciudad de Bogotá. Hace más o menos 2 años y 5 o 6 meses que manejo taxi. Me dediqué a manejar taxi porque cuando empezó la pandemia dejé de estudiar. Yo estudiaba comunicación social y iba en cuarto semestre de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y aplacé la carrera desde entonces, desde enero del 2020, para dedicarme a manejar taxi unos meses, pero por culpa de la pandemia pues no, no hubo facilidades económicas para seguir estudiando, entonces me dediqué a manejar taxi. Ya espero muy pronto volver a retomar mi carrera. Antes pues me dedicaba a estudiar en las mañanas, y en las tardes manejaba Uber en el año 2019, y los fines de semana también manejaba Uber. Entonces ahí empezó mi experiencia manejando en esta ciudad. Pues por lo general yo trabajo por todo lado. A mí me gusta trabajar para donde salga, pero tengo una ley ya, y es que, digamos, después de las 4 de la tarde no trabajo en el norte. ¿Por qué? Pues porque yo vivo en el sur de la ciudad, entonces en el suroriente, entonces no me queda fácil devolverme, digamos, si me llevan a Suba. Después de las 6 de la tarde devolverme de Suba hasta la casa es muy complejo, además de que por lo general nadie de Suba viene hacia el sur. Entonces me tocaría volver a subir hacia el oriente y volver a conseguir un servicio que vaya para el sur. Entonces digamos que trato después de las 4 de la tarde no alejarme mucho del sur para estar en la casa antes de las 7 de la noche, 8 de la noche. No estar muy lejos, pues, y pues eso es por lo general lo que hago. Eh, pero no, en el transcurso del día yo puedo trabajar en cualquier parte, me gusta todos los lados, pero sí hay bastantes diferencias entre trabajar en el sur y trabajar en el norte. En el norte por lo general sale mucho servicio, pues después de las 8 de la mañana, 9 de la mañana sale mucho servicio corto, mucha carrera mínima que llaman. Entonces a veces sale rentable, o sea, es bueno porque por un lado en el norte hay mucho tráfico, hay mucho más carro que en el sur, eso sí se puede notar, aunque depende de la parte del sur, porque por ejemplo, si tomamos una vía principal en el sur como la avenida Boyacá o la avenida Ciudad de Cali en Bosa, son avenidas que están colapsadas por el tráfico pesado, por las tractomulas, por los camiones. Entonces, en esas vías sí, ahí sí puede que en el sur uno encuentre bastante tráfico, pero pues no es tanto. Y en el norte pues uno también, a veces uno prefiere trabajar en el norte también por la seguridad. Siento que uno se siente más seguro, y tal vez pueda ser cierto, o sea, puede ser verdad, pero, pero pues por lo general uno trata de recoger solo gente que, pues, uno trata de ver el perfil de las personas, ¿no? O sea, de ver a quién está recogiendo, ¿no? Aunque en el día, pues, la ciudad es bastante segura, me parece a mí. Yo trabajo, desde que trabajo como taxista, solo he trabajado de día. Eh, Eso en cuanto a la seguridad, pero pues uno ya puede decir para dónde va y para dónde no va, pero por lo general yo voy a cualquier parte de la ciudad, o sea, y la conozco. Ya 2 años trabajando en esto, pues uno conoce bastantes partes de la ciudad, entonces pues eso es lo de menos, por la cuestión de la seguridad, por lo que uno trabaja de día. Y sí, pues en el norte hay un poquito más de tráfico, aunque actualmente sí hay bastante tráfico, pero sí, se puede trabajar en cualquiera de las dos partes, pero sí considero que en el norte hay más. Uno de los problemas es ese, que hay más tráfico. Recuerdo que en el año pasado, en épocas del paro, también se vivieron situaciones bastante complejas, que de verdad me sentí un poquito agitado, un poco asustado. El, Estaba eso fue como en abril del año pasado, marzo, sí, cuando fue el estallido social.
A nosotros nos tocaron unos días bastante complejos porque pues no habían vías, no habían pues no es que no hubieran vías, sino no había por dónde transitar seguro. Digamos esa noche, la noche que empezó todo, que me empezaron a quemar los CAIs y eso, yo estaba trabajando. Recuerdo que esa noche inclusive trabajé como hasta la 1 de la mañana, no porque en esa época pues el trabajo estaba demasiado malo, uno en el día no hacía casi nada, pues uno salía pues a hacer lo que más pudiera. Pero ese día, esa tarde, comenzaron a salir muchísimos servicios porque no había transporte público, entonces el trabajo se puso súper bueno y pues aprovechar porque no había mucho trabajo en esa época. Entonces se empezaban a bajar a la gente de los Transmilenios, de los buses, porque estaban haciendo muchísimos bloqueos. Estaba bloqueada prácticamente toda la ciudad, o sea, a uno como taxista le tocaba meterse por donde pudiera. Recuerdo que vi mucho bus del CIV incinerado, vi mucho carro incinerado, motos. Esa noche de los CAIs fue tremenda, quemaron carros que hubieran al frente de los CAIs, motos. Bueno, eso fue un caos tremendo. Pero bueno, en esos días digamos que a pesar de todo, a nosotros de este gremio nos tocó duro, pero había trabajo. La verdad sí se hacía buen dinero, y más que todo en horas de la noche, porque no, a esa hora en horas de la noche era cuando más empezaba todo y cuando menos transporte había. Entonces nos iba muy bien, digamos, habían noches que la gente lo paraba a uno y ya uno no recogía una sola persona, sino digamos se subían 5 el cupo completo y le decían a uno llévenos aquí por toda la Boyacá o por toda la Villavicencio hasta donde pueda o por donde pueda, y ahí la gente se iba bajando, y cuando se iban bajando pues le iban pagando a uno. Digamos que me gustó mucho eso, que la gente se colaborara, y pues yo no le veía problema a eso también, pues uno también confiado, pero bueno, pues también había que entender la situación por la que estaban pasando los demás. Entonces uno lo hacía. Entonces digamos, hubo una noche que fue bastante triste, porque me dio bastante tristeza por los buses del CIV incinerados, por la gente sin transporte. Eran como las 10 de la noche y pues yo ya iba con el cupo lleno por la avenida Villavicencio, y al frente de la Universidad Distrital, ahí en el sur, en la avenida Villavicencio, habían incinerado 2 buses y quedaron totalmente atravesados. Solamente quedaba un carril para pasar, y por ahí nos metíamos los carros particulares, pero pues no pasaba ningún otro carro, y había muchísimas personas esperando transporte, muchísimas personas caminando, mucha gente de la tercera edad, muchas personas con coches, con bebés, con niños en brazos. Digamos que eso uno quisiera poder recogerlos y poder ayudarlos en una situación de esas, de tanto pánico, porque uno de verdad siente un poco de miedo. Pero pues no, en lo posible en lo que se pudiera, pues uno trataba de colaborar. Y pues sí, uno veía normal los vándalos. Pues lo que sí me daba cuenta era que ellos eran muy respetuosos de lo privado, porque atacaban mucho a lo público, al transporte público. Pero digamos que con nosotros, con los taxistas, nunca se metieron como tal. Con la policía sí. Eso era otra cuestión. Esas noches uno sentía que estaba a la deriva, que estaba sin Dios ni ley. Lo que pasa es que estoy reuniendo para comprar algo de comer. Cualquier moneda que Dios lo bendiga, si sea 100, 200 pesos. Gracias, feliz tarde. Gajes del oficio, siempre pasa. Pues no, siempre uno se sentía inseguro, porque estaba como en una ciudad a la deriva, o sea, como una ciudad sin Dios ni ley. Totalmente uno se sentía así, y era así, la verdad era así. Usted no veía, podrían pasar horas, 2, 3 horas, 4 horas trabajando, usted no veía un solo policía en esa época
del estallido social, nada, no se veía un solo policía en las calles, todos escondidos, pues los CAIs en esa época estaban destruidos, no tenían dónde hacerse, era muy, muy peligrosa la cuestión de la seguridad. Y pues lo que uno sí notaba era que ellos se hacían en grupos como de a 50, 100 policías y se quedaban en un parque o en un sitio así abierto y ahí se quedaban. Mientras toda la otra, el resto de la ciudad estaba ardiendo, porque era literal así, buses quemados en las esquinas. No, era una situación bastante tremenda. Yo creo que haber vivido eso es tremendo, es una anécdota muy, muy bacana. Pues lo digo bacana porque pues salí bien librado de todos esos momentos.